Ay, buen día. Que el Señor nos continúe bendiciendo, tanto a ustedes como a mí. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Dándole gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios porque me ha revelado su nombre. Dándole gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que me revela, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios porque me permite respirar. Dándole gracias a Dios porque por mi casa, dándole gracias a Dios por mi familia, dándole gracias a Dios por mi hijo, por mi esposa. En todo momento darle gracias a Dios. Honrando a mi iglesia, honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, honrando a mis pastores, el pastor José Olivares, el patriarca, y el pastor Moisés Olivares. Bueno, vamos a continuar con el orden el ciclo de enseñanzas que iniciamos del orden de Dios en la vida familiar. Esto es el orden de Dios en la vida familiar 3. Bueno, pidiéndole a Dios que envíe un cerco, un vallado de arcángeles que me guarden. Ciertamente he recibido ataques, pues. Ciertamente el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. Y bueno, él es un enemigo que está vencido por el poder del Señor Jesús. Ya el Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero, sin embargo, todavía Él molesta. Todavía el espíritu inmundo, el diablo como tal, trata de perturbar la tranquilidad de los hijos de Dios. Trata de quitarnos la paz, que es lo que nos diferencia del mundo, de las personas del mundo. Es la paz que hay en nosotros, en los hijos de Dios. Bueno, de una u otra forma el enemigo trata de llevarse nuestra paz, bien sea eh, eh, creando escasez, creando necesidad, creando hambre. Pero Dios es poderoso. Dice en una ocasión, le dijo Jesucristo al enemigo, después de haber tenido 40 días de ayuno, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y en Mateo 4:4 le dice el enemigo a Dios, parafraseando con mis palabras, le dice, bueno, yo sé que tienes poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta ocasión, a pesar de la escasez de alimentos, a pesar de la escasez de rubros alimenticios, a pesar de la escasez monetaria, de la escasez de finanzas, Dios me sustenta a través de su palabra. Dios me sustenta y me alimenta a nivel espiritual, que trae más provecho que el alimento físico.
Porque dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo sé que yo tengo experiencia en esto que le voy a decir. Yo sé que detrás de cualquier evento físico que se perciba de manera negativa, Dios tiene un propósito glorioso con cada evento. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de enseñanza del orden de Dios en la vida familiar. 3. Este es el orden de Dios de la vida familiar. En la vida familiar 3. Vamos por el punto 7. El perdón puede salvar y transformar un matrimonio. Oseas 2, 16 al 20. Oseas 2, 16 al 20. La palabra es santa y se lee. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré mi pacto con las bestias. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. No te desposaré conmigo, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová, conocerás a Jesús. Gloria a Dios. Ya conozco el nombre, ya conozco tu nombre, mi Dios. Gracias por revelarme tu nombre. Por medio de la trágica, vamos a leer primero esto. Gloria a Dios. Dice que aquí, en el 2.16, Oseas 2.16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. Vamos a interpretar estas palabras en el nombre de Jesús. ¿Qué significa Ishi? La palabra revela, el idioma original, a nivel etimológico dice así: Ishi, mi marido, mi hombre. Expresión usada en el libro de Oseas para señalar la especial e íntima relación que Dios tendrá con su pueblo. Claro, seremos la esposa de Cristo, el Señor Jesús. Visto como una esposa en la era mesiánica. Gloria a Dios. Balí, mi Señor. Nombre simbólico de Dios utilizado en el libro del profeta Oseas. Dios dice a Israel que en el último tiempo me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Bali, mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. O sea, yo pienso, y bueno, Dios me está revelando esto el día de hoy. O sea, que yo le voy a decir a mi nombre, de ahora en adelante, no, Señor Jesús, no. Ishi, mi marido, mi hombre. Porque independientemente que a nivel físico se escuche mal y se vea mal por mi condición de hombre, pero yo necesito apoyarme en la supremacía y en la benignidad de nuestro Señor Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la vida y de la fe. Entonces ya no me, como dice la palabra, no me llamarás más Baali, me llamarás Ishi. Entonces yo tengo que llamar al Señor Ishi, y usted también, mi marido, mi hombre. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Por medio de la trágica historia de Oseas y Gomer,
Dios nos revela tanto la profundidad como el poder. 1. De su amor por Israel. Y 2. Del vínculo marital. Dios describe su dolor y la humillación que sufre debido a la infidelidad de Israel, debido a la infidelidad de nosotros, debido a que nuestra confianza debería estar puesta solamente en Dios, no en las cosas físicas, no en las cosas humanas, no en el dinero. Dice la palabra que no hagáis tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín corroen, donde los ladrones minan y hurtan. Hacer tesoros en el cielo. Gloria a Dios. Ajá. En obediencia a Dios, Oseas padece el mismo dolor y humillación por la infidelidad de su esposa. Gloria a Dios. Pero Dios muestra cómo puede salvarse. Puede salvarse el matrimonio mediante el sufrimiento y el perdón. Gloria a Dios. Esta es una de las más profundas revelaciones acerca del matrimonio que podamos encontrar en lugar alguno de la Escritura. El matrimonio exitoso es asunto de gente. El matrimonio exitoso no es asunto de gente perfecta. Escuche bien. El matrimonio exitoso no es asunto de gente perfecta, que vive perfectamente, mediante principios perfectos. No. El matrimonio es más bien un estado en que gente muy imperfecta se hiere y se humilla a menudo, pero encuentran la gracia para perdonarse el uno al otro y permitir así que el poder redentor de Dios transforme su matrimonio. Gloria a Dios. En lo personal, todos atravesamos por situaciones difíciles en nuestra relación de matrimonio. Mucho diferencia en lo que es la perspectiva de las cosas, porque muchas veces nosotros los hombres vemos las cosas de un punto de vista y las mujeres lo ven desde otro. Pero entonces, como yo le explicaba a una hermana el día de ayer en el ejercicio de ayuno en mi iglesia, que el hombre como tal tiene la responsabilidad de de ser sacerdote, de la mayordomía que Dios le delegó como sacerdote y como cabeza del hogar, traer la revelación de la Sagrada Escritura al conflicto que se presenta en la casa, y que sea Dios a través de sus escrituras que esté hablando y esté estableciendo orden en la casa, en el matrimonio. Muchos de nosotros no acatamos las órdenes de Dios, lo que dice Dios en su palabra, pero yo puedo decir con propiedad que ciertamente el que no haga lo que Dios dice en su palabra, ciertamente tendrá consecuencias. Ciertamente tendrá consecuencias. Ven, vamos a avanzar. 3 aspectos del sexo. 8. 3 aspectos del sexo. Unidad, símbolo de amor, reservado solo para el matrimonio, el sexo. 1 Corintios 7, 3 y 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra santa. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer escuchen esto, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Gloria a Dios. Esto es palabra de Dios.
Esto es sine qua non, o sea, no hay otra forma. Si usted y yo queremos vivir y caminar conforme a la palabra de Dios, queremos agradar a Dios, tenemos que cumplir esto. O sea, que el marido, no, yo como tal no soy dueño de mi propio cuerpo. O sea, no tengo potestad sobre mi cuerpo. Yo sé que soy de Dios, pero la potestad sobre mi cuerpo está en mi esposa. Así igualmente, mi esposo no tiene potestad sobre su cuerpo, sino yo. Gloria a Dios. El coito. El coito es el acto sexual como tal. El coito es una expresión íntima de afecto entre el esposo y la esposa. El apóstol subraya la importancia del matrimonio al declarar que el acto sexual es, a decir verdad, un deber. El esposo debe estar disponible para su esposa cuando ella se lo pida. Y de igual manera la esposa cuando él se lo pida. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Es más que un acto de apareamiento biológico. La Biblia lo llama un misterio, un privilegio por medio del cual dos personas, un hombre y una mujer, vienen a ser una sola persona, un solo ser. Efesios 5:32. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Ajá. Palabra santa. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. Cristo y nosotros como su esposo, la iglesia, no tenemos un acto físico sexual, pero somos uno también con el Señor Jesús, porque somos nacidos por su sangre, tenemos el Espíritu Santo del Señor Jesús en nuestro interior, o sea que somos uno con el Señor Jesús, siempre y cuando permitamos que sea el Espíritu Santo del Señor Jesús, nuestro espíritu, que tome el control de nuestra alma, tomando en cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu tome el control total de nuestro ser, el alma sea el mayordomo y la carne sea el sirviente, o el cuerpo sea el sirviente. Ese es el orden correcto que estableció Dios en la tierra, que estableció Dios para el ser humano. Génesis 2:24. Este es el mismo Efesios 5:32, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y la palabra es santa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Gloria a Dios. Se abusa del privilegio cuando el hombre y la mujer no están casados y tienen contacto sexual. Eso es pecado. El contacto sexual o el acto sexual fuera del matrimonio es fornicación. 1 Corintios 5:1. Gloria a Dios. Ajá. Palabra santa. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ha sido tal la perversión en este tiempo. El libro de los Corintios, en este tiempo los Corintios, dice que estaban pervertidos, sobre todo en la fornicación, en el sexo, en la lascivia, en la concupiscencia como tal. Dice que los corintios tenían un templo en donde servían 1000 prostitutas. O sea, un templo era para la perversidad, para la concupiscencia, donde servían 1000 prostitutas.
Imagínense ustedes tal perversidad en ese momento. Por eso es que el apóstol Pablo dice esto en este momento. Gloria a Dios. También el Corintios 6:16. Vamos a leerlos también. Corintios 6:16. Primera de Corintios 6:16. Palabra santa. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Debemos cuidarnos, los hombres, y también cuidar a nuestra esposa de no contaminar el vínculo familiar, porque eso trae consecuencias. Usted se imagina que usted siendo hombre o yo siendo hombre tengo un acto sexual con una mujer, con una ramera. Entonces, en el acto sexual, el hombre y la mujer se hacen uno, un alma. Entonces, después que terminamos el acto sexual, toda la inmundicia que ella tenía me queda a mí. Y la bendición que había en mí como cristiano, como siervo de Dios, le queda a ella. Porque no permanecemos en una sola carne, sino fue un acto sexual casual, fortuito. Gloria a Dios. Y entonces después yo tengo acto sexual con mi esposa como tal, y lo que hago es contaminarla, tanto física como espiritualmente. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Entonces, algo que según el propósito de Dios debe traernos bendición, se convierte en causa de juicio. O sea, lejos de traernos bendición, nos trae maldición, la fornicación. O sea, nos trae bendición es con nuestra esposa. Pero si tenemos acto sexual con una mujer fuera del matrimonio, entonces, lejos de traer bendición, lo que trae es maldición, trae causa de juicio de Dios a nuestra vida. Gloria a Dios. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que estamos descalificados para entrar en el reino de los cielos. Es la persona que fornica. No va al cielo. El matrimonio es el único lugar que Dios ha provisto para que ocurra la unión sexual. En este marco, el acto sexual viene a ser un símbolo poderoso del amor entre Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A nivel espiritual, voy a profundizar en esto, ¿no? Pero yo pienso que hay momentos yo pienso, no estoy seguro que hay momentos de éxtasis espiritual. Es cuando ese éxtasis espiritual, cuando estamos avivados espiritualmente, cuando desciende la gloria de Dios en medio de una alabanza, en medio de una oración, y entonces usted está avivado, está cantando, está danzando así como David, en ese preciso momento, en lo espiritual, es el acto sexual de Dios o el Señor Jesús como el esposo y de nosotros como la esposa, espiritualmente. Gloria a Dios. Cristo y la iglesia. Vamos a leer esto otra vez. En este marco, el acto sexual viene a ser un símbolo poderoso del amor entre Cristo y la iglesia. Un compartir puro de gozo y delicia entre ambos cónyuges. Un verdadero regalo recibido de mano de Dios, de la mano de Dios. Fuera de estos límites, llega a ser algo virtualmente destructivo. Gloria a Dios. Que en vez de traernos vida, trae muerte a nuestra existencia. Vamos a continuar. 9. El esposo, protector y proveedor.
Isaías 54:5. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Gloria a Dios. Nuestro redentor, aquí hay algo, esto es un versículo de unicidad también. ¿Por qué? Porque nuestro redentor, ¿quién fue que vino a redimirnos? No fue Jehová, pero en la forma de Jesús. En el momento que Jehová se dispone a ir a la tierra, a redimirnos, a salvarnos, es Jesús, que significa el Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jehová y Jesús son la misma persona. En el nombre de Jesús le digo esto con la autoridad que Él ha delegado sobre mi vida. Dios se revela mediante el título de marido para mostrar cuán profundamente ama a su pueblo. Por eso es que dice en los versículos que leíamos al principio, lo llamaremos Ishi y no más Baalí. Acostúmbrese ahora desde este momento en adelante a llamar al Señor Ishi, mi marido, mi esposo, independientemente que sea hombre o mujer, porque en el mundo espiritual no es igual que el mundo físico. Gloria a Dios. Y como cuida efectivamente de Él. Ama a su pueblo y como cuida efectivamente de Él. Al hacer esto, pone al descubierto una dimensión de la vida familiar, especialmente en lo que respecta a los esposos. Un marido debe amar y cuidar a su esposa e hijos. Dios es protector y proveedor. Los maridos se someten a la dirección divina. Encontrarán tanto la inspiración como el poder para lograr ese objetivo, para proteger y proveer su casa, ya que esos atributos divinos fluirán y llenarán sus vidas. Gloria a Dios. Bueno, yo como tal soy el proveedor de mi casa. Bueno, Dios a través de mí, pero la figura y la responsabilidad es mía. Y bueno, en este tiempo de escasez, en este tiempo de necesidad, me es difícil y sin empleo. Es muy difícil que yo pueda sustentar y suplir las necesidades de mi casa, mas sin embargo lo hago. ¿Por qué? Porque Dios me abre puertas, porque Dios se glorifica en mi vida, me ve con ojos de misericordia y permite que se abran las ventanas de los cielos y derramen bendiciones hasta que sobreabunden. Y que bueno, en la oración como tal, es un secreto, porque del Edén fluían 4 ríos. Del Edén fluye el río Gihón, el río Pisón, el río Hiddekel y el río Éufrates. Y cada río tiene una necesidad que suplir, un rol que cumplir. Y desde el Edén, desde Adán y Eva, ¿me entiendes? Fluían esos 4 ríos. Y somos transportados a un Edén espiritual. En el momento que nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, somos transportados a un Edén espiritual. Entonces, el río Pisón como tal, es el río de la provisión. El río, dice la palabra que es el río que rodeaba la tierra de Jávila, en donde fluye el oro, y el oro de aquella tierra es bueno, o sea, que es el río de la provisión. Entonces yo, en lo personal, Señor Jesús, me sumerjo en el río Pisón, en el río de la provisión, para que seas tú que esté abriendo las puertas de las finanzas, las puertas de la abundancia, las puertas de la prosperidad. Que seas tú, como dice tu palabra, proveyéndonos el pan nuestro de cada día. Entonces, teniendo fe, entonces el Señor Jesús hará en su vida y en la mía. Bueno, hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega del orden de Dios en la vida familiar.
El Señor les bendiga.